Respecto al tema de la construcción, en primer lugar se debe hacer un análisis de los suelos. Ves que el terreno es apto para construir, hablemos solamente con cadenas, y si el terreno es bastante flojo, tendríamos que plantearlo de otra manera. Prácticamente sería de hacer una fundición total y sobre eso levantar las paredes, en este caso con el terreno es flojo. Pero cuando el terreno es sólido, únicamente se trabajaría con cementación, cadenas comunes y corrientes, si se trata para viviendas de 2 pisos. En viviendas bajas, no necesariamente, puede ser si es posible en la misma estructura, puede ser de ladrillo, el ladrillo tranquilamente lo puede levantar. Si hacemos ya con bloque, ahí sí tenemos que utilizar, como se dice, el sistema estructural, ponemos cadenas de amarre, dejar los buenos replantillos y por lo general tener mucho cuidado. Y para ese tipo de cosas, por lo menos, verse un técnico, puede ser un ingeniero civil o un arquitecto para que pueda determinarse una buena construcción. Tal vez en una vivienda, hablamos de ladrillos, es un excelente material, sino que un poquito más costoso. Se podría hacer también con el bloque, digamos, pero siempre y cuando cada 3 o 4 filos se le daría una varillita de 10 milímetros de diámetro a lo largo de la pared. ¿Con qué propósito? Con el propósito, digamos, de que no exista fisura, no exista cortes a veces, porque el bloque, digamos, no es un material autosoportante, es un material más de relleno. Ahora, respecto a lo que se habla, lo que es la arena, tener una arenita muy adecuada, aceptable, limpia, y hablemos de rinche de la misma manera que esté rinche, no tenga muchos limos, es recomendable. De todas maneras, a veces en la arena siempre hay un porcentaje mínimo, como se dice, de limos, pero que no se pase ese porcentaje, porque si se pasa ese porcentaje, la construcción, digamos, no es muy adherente, digamos, concreto, no probaría bien. Únicamente se podría trabajar con cadenitas de B5, que son hierritos de diámetro de 10 milímetros. Y si vamos para fundir con una losa de hormigón, se podría utilizar ya la B8, pues reforzaditas ya, y mandando unas bases adecuadas dentro de los plitos, porque tampoco se puede nomás de pronto, o sea, construir, digamos, la construcción solamente con cadenas, sino únicamente en este caso se tendría también que analizar lo que es la luz, ¿cierto? La luz, prácticamente si la luz es de unos 4 o 5 metros, trabajaríamos con columnas de 20 centímetros. Y de pronto, digamos, también dependería mucho en este caso si la construcción, digamos, en cuanto a losas son de luces demasiado grandes, se debería prácticamente hacer un prediseño estructural. Y si de pronto son pequeñas, no necesariamente. Porque hoy en día es posible, en cuanto a los de hormigón existen muchos sistemas. Existe la nueva losa, la losa común consiste en losa nervada, los únicos sistemas que se puede terminar correctamente. Y no irnos mucho lo que hoy en día veo que utilizan, hablemos de unos perfiles metálicos que se llaman omegas. Eso no es un buen material, no es recomendable construir con ese tipo de cosas. La manera de arrebatar los cortes le veo de pronto el rendimiento en cuanto a mano de obra calificada. O sea, de pronto que maestros que tengan conocimiento de causa o que totalmente se tienen horas por un técnico, entonces abaratarían los costos. Porque no se puede dar un coste en la hora con una persona que, digamos, recién está aprendiendo, ¿no es cierto?, a construir y quiere hacerlo solo. Pero si tiene conocimientos, entonces la construcción prácticamente le acelera. Va a tener un buen rendimiento y el costo también se cierra la tarea. Pongamos una casa que debería sacar, pongamos en unos 2 meses, y el señor le prolonga unos 4 meses y está perdiendo. Pero si tuviera una mano calificada, prácticamente no le pasa nada. Respecto a eso,
al construir una vivienda por primera vez, yo les recomendaría que de pronto se asesoren por un técnico, de ser un arquitecto, un ingeniero. La única forma, la única alternativa de que el ingeniero va a recomendar es decir, vea, si el terreno es bueno o el terreno es malo, pero tiene una condición de esta manera. Entonces, el constructor o el dueño estaría seguro de su obra. Pero si no lo hace así, prácticamente la construcción se hace en muchas paredes.